bienvenidos y bienvenidas al último episodio de nuestro podcast Rastros de un delito. A Rastros de un delito, el podcast donde hablamos sobre crímenes y casos sin resolver y debatimos acerca de los temas en cuestión. Y bueno, como siempre os traemos un caso bastante curioso, un caso español además, y asociado con un tema que personalmente nos gusta mucho, que es el de los videojuegos, ¿no? Sí, polémica. Sí. Videojuegos. El caso de El asesino de la katana. Vamos a contaros un poco la historia por encima y más tarde abriremos un pequeño debate con curiosidades y lo que sea. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a empezar hablando de ello. Un asesinato brutal, 3 víctimas y una historia que sigue sacudiendo la conciencia colectiva. Esta es la historia del asesino de la katana, un joven de 16 años, que en el 2000 cometió uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de España. Acompañadnos en este viaje para descubrir el por qué lo hizo y cuáles fueron sus motivaciones, o las que se creen que fueron sus motivaciones. Soy, Coba, o Pablo, y esto es Rastros de un delito. José Rabadán era un joven que parecía llevar una vida normal, o al menos eso pensaban aquellos que le conocían. Criado en Murcia, sus vecinos lo describían como un chico reservado, solitario, y aunque no era un modelo a seguir, nunca parecía tener problemas evidentes. A menudo se pasaba horas frente a la pantalla del ordenador o de su consola, jugando Final Fantasy VII y desarrollando una obsesión por las artes marciales. Pero, como descubriríamos más tarde, lo que parecía una vida común estaba a punto de dar, un giro macabro. Su familia, en un intento por darle todo lo que pedía, lo rodeó de lujos materiales, un ordenador caro, clases de karate, todo lo que él deseaba. Pero había algo más profundo que nadie parecía entender, algo que estaba alimentando una creciente soledad y rabia dentro de él, algo que, al final, lo empujó a una situación desesperada. En la mañana del crimen, que fue el 1 de abril del año 2000, José se levantó temprano, con la katana en la mano, una espada japonesa que había pedido como regalo. Comenzó su jornada. En su mente ya no quedaba espacio para la duda o el arrepentimiento. Aquella mañana, sus padres y su hermana pequeña serían víctimas de la violencia. Pero lo que hizo después fue aún más impactante. José entró a la habitación de sus padres. Su padre, al intentar defenderse, sufrió varios golpes y se encontró con los dedos amputados por el filo de la katana. Y luego la cabeza se encontró en una bolsa de plástico. La madre, aparentemente sin defensa, fue asesinada mientras dormía, y su hermana, de tan solo 9 años y con síndrome de Down, intentó resistirse, pero también fue víctima de la furia de José. Su cuerpo, que él metió en la bañera para esconderlo, sería solo una de las escenas de horror que dejó atrás. En pocos minutos, José había matado a toda su familia, pero lo que siguió fue un acto de huida, como si quisiera borrar su pasado y empezar de nuevo. Con la ropa empapada de sangre, José no pensó en nada más que escapar, cambió de ropa, dejó atrás la escena del crimen y con apenas 100 euros se dirigió a Barcelona, donde una amiga con la que había estado chateando lo esperaba, pero algo en su actitud llamó la atención del vigilante de seguridad en la estación de trenes de Murcia. Cuando el vigilante vio a los 2 chicos, algo no cuadraba. La documentación no estaba en regla y algo en sus respuestas lo alertó. Al llamar a la policía todo empezó a desmoronarse. José, el asesino de la katana, fue detenido, y con su captura se comenzó a desvelar el oscuro enigma detrás de su terrible acción. El juicio que siguió fue tan mediático con el crimen en sí que la sociedad se dividió entre crímenes que creían que tenía influencia de los videojuegos, que había tenido un papel importante, y aquellos que pensaban que José simplemente había tomado una decisión consciente de poner fin a su sufrimiento. Tras pasar 6 años en un centro de menores y con una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente, José fue liberado. Bueno, a mí me ayudó en muchos aspectos, aparte del hecho de que ha sido un fundamento imprescindible, una condena tan reducida para que a día de hoy yo esté reinsertado en la sociedad y no tenga una carga previa de años de sufrimiento o de presidio, ¿no? También es cierto que yo, gracias al centro de menores, ¿no?, en el que estuve, conocí a un profesor que me motivó de manera correcta para que yo retomase los estudios que tenía aparcados y que había
dejado por completo y conseguí sacarme pues, un título en el centro de menores. Por otro lado, la vida disciplinada que se lleva en los centros de menores genera hábitos que a día de hoy sigo manteniendo y que hacen que mi vida tenga cierta Muy estabilidad. dorado. Hoy, ya adulto, José habla abiertamente sobre su crimen, buscando una forma de redención, de demostrar que la reinserción puede funcionar. Ha abrazado la religión y vive una nueva vida en Cantabria. La vida es muy larga, él cometió ese error muy joven. Es verdad que es un error terrible, no vamos a minimizarlo, pero el perdón, la restauración, la nueva vida, la posibilidad de salir adelante, tiene todo el derecho como persona, como lo quisiera para mí o para un ser querido mío que cometiera un error de esa magnitud. Al año de estar en Cantabria, José, fue más o menos cuando empezamos a salir. Es bastante cariñoso, es respetuoso, me respeta siempre. Yo me sentía muy a gusto con él, me transmitía confianza y veía un cambio. No es lo mismo que si conoces a alguien que está ahí y que no se arrepiente de lo que ha hecho, que sigue haciendo cosas malas. Era su pasado, como tal, teníamos que cargar con él, pero no tenía ni desconfianza ni en ningún momento tuve temor ni miedo. Me he decidido a conceder la primera entrevista después de todos estos años que han pasado porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas. Cantabria. Pero la pregunta persiste. ¿Qué llevó a hacer lo que lo hizo? ¿Fue los videojuegos, el entorno, su mente trastornada por años de soledad o algo más oscuro y complejo? El caso de José Rabadán dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de España. La discusión sobre la responsabilidad de los videojuegos, las influencias culturales y el desarrollo emocional de los jóvenes sigue abierta. ¿Y podemos culpar al entorno por las decisiones de un individuo? ¿O hay algo más allá de lo visible? Pues ese es el caso de José Rabadán, el asesino de la katana. ¿Qué te parece, Coba? Muy interesante, muy ilógico. No tiene tanto... No es como que no se haya resuelto como algunos casos que hemos traído. Tampoco es como que tenga muchos misterios. Al final el misterio es esa pregunta que se puede plantear de por qué lo hizo. Pero no hay tanto realmente. Lo interesante es eso, el preguntarse qué le llevó a una persona, a un chaval de 16 años, Sí. matar a toda su familia de la noche a la mañana. O sea, no... Ese es lo interesante de este caso, yo creo. Y luego el tema ese de... bueno, el que más se comentó, yo creo, mediáticamente fue de que si los videojuegos te vuelven violento, de que si los videojuegos le llevaron a asesinar a su familia. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo, sinceramente, como consumidor de videojuegos y que mi entorno, pues, conozco mucha gente que juega, tú incluida, pues pienso que no es un factor tan influyente, ya que hay muchas otras cosas, tanto de entretenimiento como sociales y de todo que te puede influenciar. No creo que jugar un videojuego, y sobre todo en este caso que se dice que es por el Final Fantasy VIII, pues no creo que sean motivos para que una persona se vuelva tan agresiva. Creo que a lo mejor un juego más agresivo como GTA V, por ejemplo, pues, y es que incluso eso, porque realmente no te incita a nada, a no ser que seas una persona inestable. Claro. Entonces yo creo que depende de la persona y no creo que jugar un videojuego te vuelva agresivo, siempre y cuando seas una persona normal que sabe controlarse, o tienes, al ser un menor y jugar videojuegos, el control de tus padres. Por ejemplo, yo jugaba mucho de pequeño, yo qué sé, el GTA V está prohibido para menores de 18 años. Yo jugaba al GTA V con 12, 13. Y mis padres pues no me dejaban jugar ciertas horas o ciertos límites, o cuando hacía algo, en plan, me controlaban eso. En plan, si tienes un buen control, ya sea de
parte de tus padres o propios si eres adulto, no creo que los videojuegos sean Claro, un factor importante dentro del asesinato de una familia. Sí. No, lógicamente, yo no creo que sea un factor determinante ni de coña. O sea, al final es lo que dices, que tiene que ser una persona que sea inestable. O sea, Sí. los casos que se han dado, ese tipo de que si los videojuegos, que si tal, al final es como siempre son de una persona que era inestable de antes mentalmente. O sea, porque siguiendo esa regla de 3, si los videojuegos te vuelven violentos, vamos, se habría acabado el mundo, porque la industria de los videojuegos, que es creo que es la primera o la segunda industria audiovisual que más dinero gana, o sea, que más extendida está por el mundo, ¿no? Entonces ya por esa regla de 3 deberían de ser todo el mundo ultra agresivo, vamos, se habría acabado el mundo. Entonces, que la gente a día de hoy, igual ya no tanto, realmente ese debate de que los videojuegos te vuelven agresivo sigue estando... Sí, pero no tanto. Claro, pero no tan pronunciado como antes, ¿no? Sí, como este Pero- de 2000. Que se mantenga hasta estos años, o sea, hasta este tiempo, me parece algo absurdo, o sea, algo que no tiene realmente lógica. A día de hoy hay estudios y es fácil ver que los videojuegos no te vuelven agresivo. Y si, como dices tú, el GTA V, que es el producto de entretenimiento más vendido de la historia, no digo de videojuegos, de entretenimiento, porque ha vendido lo que ninguna película ha vendido. Sí, no, O sea, y con tanta gente teniendo acceso a ese juego, no ha habido ningún caso que diga, por culpa de este juego, ha matado esto. Y encima, lo que decía, en plan, que sea el Final Fantasy VIII, siendo el Final Fantasy VIII un juego, para que la gente que no lo sepa, un juego de fantasía, de japonés, de personajes muy con formas de caricaturas, que no es tan agresivo, ¿sabes? Claro, no es una como que zona muestre cerrada. cosas explícitas Claro. o que te lleve a... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la única similitud que le podría dar es el tema de la katana, que tenía una katana y Sí, tal. a lo mejor tiene una afición por eso, por el arte japonés o porque practicaba karate, como decías, que lo leíste. Practicaba karate, tenía una espada japonesa que había pedido como regalo, o sea, una katana. Y yo creo que va más por su afición a, Claro. no sé qué cultura japonesa habrá visto, que más que nada por los videojuegos. Y yo me acuerdo que este caso lo conocía porque me vi algunos vídeos de YouTube que hablaban del caso, tanto gente como decía que puede ser por los videojuegos, tanto gente como decía que realmente no es por videojuegos, sino que la prensa lo han exagerado y que realmente él no era un aficionado de Final Fantasy, sino que porque él ya ha salido, en plan perdón, él ya está libre, que esto lo hablaremos de cómo alguien que ha matado a 3 personas en España puede ser liberado en tan poco tiempo. ¿En cuánto? ¿8 años o 6 años eran? Creo que 6 años, sí. Un momento. 6 años me suena. Tras pasar 6 años en un centro de menores, fue liberado. Que creo que en ese entonces la prensa amarilla de España del año 2000, pues imagínate, como que se inventaron que era un aficionado al Final Fantasy VII, cuando hay algún vídeo por ahí, no sé dónde encontrarlo ahora mismo, pero hay un vídeo de él en una videollamada que se ve que ha cambiado porque está ahora como súper religioso. Y explica que realmente el juego no era su afición, sino que un amigo suyo le había prestado el Final Fantasy VIII, ni siquiera era suyo, para probarlo y jugarlo, que tampoco era la gran cosa. Ya. para No, él. sí, es que la prensa, la verdad es que lo suele exagerar todo bastante. Y sobre todo en los 2000, que en los 2000 era realmente el puro auge de los videojuegos. En plan, estaban empezando a... O sea, ya se sabía de antes. Dos. Claro, pero estaba empezando a ser algo tocho durante, o sea, por todo el mundo, ¿no? Y claro, ahí es cuando empezaron las teorías y las afirmaciones falsas de eso, de que los videojuegos te vuelven violento, de que si los videojuegos hacen que mates, de que si los psicópatas es que tienen en común que juegan videojuegos, bueno, pues los psicópatas también tienen en común que respiran o que fueron al colegio, o, ¿sabes? En plan, que no tiene nada que ver, O ¿sabes? sea, a mí no me parece un argumento válido teniendo en cuenta que hay películas de todo tipo. Es verdad. Por ejemplo, Películas- Terrifier o Saw. Terrifier, Saw, que es súper gore, torturas. Y también es otra cosa, que aunque mucha gente ve ese tipo de películas, también es importante hablar de que hemos insensibilizado mucho la muerte de una persona. O sea, es tan fácil ver una película en la que matan a alguien, en plan, no sientes pena alguna. Obviamente porque sabes que es ficción, eso obvio, pero obviamente no estás viendo a alguien que lo matan en la vida real. Pero, por ejemplo, hay gente que le da igual ver Terrifier, que es súper gore, súper explícito, y hay otra gente que ve Terrifier y dice... Y se va. Perdón, y se va porque no soporta ese tipo de... en plan, no está tan acostumbrada a ver ese tipo de acciones agresivas
en ninguna situación, aunque sea película, aunque sea ficción, maquillaje. Pero hay otra gente, mucha gente, porque Terrifier lo he visto, mucha gente, Sí. es un ejemplo, puede ser Saw también. Mucha gente que está totalmente insensibilizada en ese tipo de cosas explícitas. Yo incluso diría que hay gente que lo disfruta. Bueno, afirmaría que hay gente que disfruta en plan de ese tipo de contenido y dice, ostras, ¿sabes? Y es lo que más le gusta. A ver, ver una peli de terror al fin y al cabo de ese tipo, o sea, terror, slasher, disfrutas el hecho de, yo que siendo consumidor no disfruto el gore como tal, pero disfruto como se sitúa la trama y pasan ese tipo de cosas, es como impactante. A mí me impacta, o sea, no es que me dé placer, pero seguro que Claro, como dices no, tú, sí. hay gente que le da Me refiero placer. a las ¿no? escenas gore y tal. Claro, hay gente que yo que sé, a lo mejor ve en la escena que matan a alguien y de repente como que se alegra o siente placer y tal. Yo cuando veo ese tipo de cosas como a veces me siento un poco como tenso, en plan, estoy súper tenso de lo que está pasando, ¿sabes? Y otra gente que habrá sentido totalmente lo contrario. No, sí, pero es verdad lo que dices al final. Pero sobre todo, porque a ver, videojuegos al final, pues bueno, igual es el objetivo, ¿no? Igual es el Call of Duty. Pues en el Call of Duty tienes que matar, hagas lo que hagas. A lo mejor usan la excusa de que es más interactivo que una película. Ya. A lo mejor en una película te sientas a ver y ya está, y en cambio en un videojuego tú controlas todo, en plan, tú haces las acciones. Sí, pero al final lo Pero- que ves es exactamente lo mismo. Sí, es una- Además, es una una película que es más realista, o sea, tipo, a no ser que sea de animación, va a ser más realista. Son siempre. personajes reales. son Porque, por personas ejemplo, reales. decían del Final Fantasy VII, o sea, si lo veis, si Si buscáis buscáis gameplay fotos. del Final Fantasy VII, no hay por dónde coger que de ese videojuego te vuelva violento, ¿sabes? Es ver cuadrados moviéndose y hay espadas, demonios, pero es todo súper pixelado. O sea, visualmente no es explícito para nada. Claro, no, pero no sé, eso al final es un debate que yo pienso que ya está más que debatido y más que probado, pero bueno, hay gente que sigue con el rollo. Sí, hay gente que sigue pensando que a día de hoy, que como lo hablamos en clase también, que los videojuegos pueden hacer agresivo. Pero también me gustaría hablar de lo, no sé cómo decirlo, lo ineficiente que es, o no sé si sigue siendo, o fue o sigue El siendo, sistema, ¿no? el sistema judicial de arrestar a un menor de edad que ha matado a 3 personas, incluida una menor de edad con síndrome de Down, y solo sentenciado a 6 años por ser menor. Como el caso de Ya. que hablamos en el Sí. episodio anterior, que por ser menor de edad le dan muchísimos años menos y ahí A sí. toda su familia, ¿eh? O sea, es que al final es una locura. O sea, mató a su padre, a su hermana y a su madre. Y encima a sangre fría, literalmente. O sea, A su padre defendiéndose, no es como que los matas y no te das cuenta de su reacción, en plan, no tienes, a lo mejor Claro. no tienes el feedback, por llamarlo de alguna manera, de que estás haciendo algo mal porque tu padre te está gritando que pares. Y simplemente los matas en silencio. No, tu padre se ha levantado, se está defendiendo y tú le has cortado los dedos y todo. y la cabeza. Y se tuvo tiempo para cortarle la cabeza. y a la hermana pequeña meterla en la bañera, o sea, es una locura. O sea, Sí. como hablamos en el episodio anterior, o sea, entiendo el hecho de que puede pasar mucha gente, en plan, alguien puede matar a alguien por muchos motivos, puede ser por cualquier cosa, pero en este tipo de casos, que esa sangre fría a más Sí, de una por persona la cara además, ¿no? y de un día para otro, siendo una persona normal durante toda tu vida, que has estado con tu familia tranquilamente, en tu casa, y de repente matar a los 3. Claro, es que eso. Y al final, bueno, no lo hemos comentado porque realmente yo no lo sé. Pero no es como que le hubiesen diagnosticado alguna enfermedad, ¿no? No. Pues al final igual la pregunta que nos hizo la invitada del episodio anterior de ¿el mal nace o se hace? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, al final son muchos factores, muchas cosas, muchas que pueden influir, ¿no? Pero sí, ¿no? A sangre fría. Y esos 6 años, al final es que ser menor te salva de mucho. En todo el mundo, bueno, igual no en todo el mundo, pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? O aquí. Sí, aquí que eso pasó en Murcia y 6 años y en un centro de menores, ni siquiera prisión ni nada, centro de Claro, menores. es que es eso, no sé. Que tampoco yo creo que... Que al final, pues ahora parece que eso, que se muestra arrepentido, que sí tiene una vida Sí. religiosa, que igual es verdad. O sea, yo es lo que dije en el episodio anterior, yo creo en la redención. Igual es verdad y ha cambiado y lógicamente está muy arrepentido. Claro, nunca lo sabremos porque no estamos dentro de su mente. No. Igual no, igual sigue siendo el mismo psicópata que simplemente está actuando. Y creo que tiene esposa y eso, ¿eh? Porque en el vídeo que te dije que está en una videollamada y está hablando de cómo lo que pasó, lo que no pasó, lo que dice, lo que no dice, creo que tiene esposa. Y no sé si en algún futuro tendrá hijos, hijas. Pues... o sea, se me hace extraño. Sé que una persona a lo mejor
puede llegar a cambiar, pero se me hace difícil creer que alguien que ha hecho ese tipo de cosas Ya, es que pueda es una rehacer barbaridad. su vida tranquilamente. Y me da el hecho de rabia de que no haya pasado tanto tiempo en cárcel. En plan, si hubiese pasado 30 años en cárcel y hubiera salido con 50 años, ahí a lo mejor te digo, pues a lo mejor está ya viejo, mayor, ha pasado 30 años en la cárcel y a lo mejor quiere rehacer su vida porque ha visto que ha perdido toda su vida. Es que ha perdido 6 años al final. A ver, siendo pero perdió menor. toda su juventud, realmente su adolescencia. Sí, pero tiene ahora todo, yo que sé, ha salido con 21 años, ha salido con mi edad y Ya. puede hacer, yo ahora mismo con mi edad puedo hacer muchas cosas de aquí en adelante, ¿sabes? Lo mismo él, y él ha matado a toda su familia, o sea, y salir de la cárcel y saber que no tienes a nadie más por tu Mm. culpa, no sé. Sí, no, es raro pensarlo, ¿no? Que por ser menor o por X motivos te reduzcan tanto la condena. Porque yo creo, o sea, a ver, que yo no sé de leyes ni nada, pero yo creo que eso lo hace un adulto y le meten mínimo 30 años, ¿no? Digo Sí, yo, o más, o no sé. cadena perpetua, es que has matado, porque claro, es peor matar a una persona menor, familiar, menor y encima una persona que tiene cuidados especiales. Es verdad. O sea, es cuanto todo extraño. Pero no sé si siga siendo así, espero que no, la verdad. Si vuelve a pasar esto un caso así, que espero que no, tampoco. Ya. Pero que se sentencie bien y que aunque sea menor se vea el caso, que no ha sido algo ni un accidente, no ha sido ni algo premeditado, ha sido algo a sangre fría, calculado porque luego se dio a huida. En plan, ni siquiera se arrepintió, llamó a la policía y dijo, he hecho esto. O sea, Te intentó digo, escapar. no sé cuál era su plan, porque se supone que salió con 100 euros. Bueno, con Sí, 15.000 a Barcelona. pesetas, Sí, a ver, de la época, pero aún así. 100 euros. O sea, ¿a dónde pretendes realmente ir después de matar a toda tu familia con 100 euros? A Y encima, Barcelona. eso, que iba con una amiga Sí. y le pilló la policía, que a saber qué le dijo a la policía para que sospechase de él, ¿sabes? Ya. O sea que al final era un niño. Me refiero, al final es un crío. O sea, es un chaval de 16 años que no sabe lo que está haciendo. O sea, sí sabe lo que está haciendo, pero me refiero que no tiene esa madurez para pensar un plan fríamente. Igual sí que o sea, fue un asesinato a sangre fría, pero no fue premeditado, vamos, quiero pensar. O, vamos, no creo. Bueno, pues nos han preguntado detrás de cámaras una pregunta bastante difícil de contestar. Bueno, no tanto, pero compleja. Algo De- polémica también, ¿no? sí. Quizás. ¿Alguna vez has pensado realmente matar a alguien? A ver, no. La respuesta rápida es no. No. Esa es la respuesta rápida. Mm. Ahora, la respuesta desarrollada es, en plan, ¿quién no ha tenido tanta rabia para pensar, "Hostia, te voy a matar o quiero matar a este tío"? Pero en plan, al final es la rabia que no dejas que te controle. O sea, es una carentada que te da Mm. de cualquier modo. O sea, incluso como hablábamos, en los videojuegos, pues al final Sí. igual algún tío te hace cualquier cosa y dices, "Ostras, este tío de verdad, es que le mataría". Pero lógicamente lo dices como, yo creo que más a modo de expresión, de forma de Sí. expresarte, que de afirmación, ¿no? De, ostras, te voy a matar. Al final, o sea, todos somos humanos, todos podemos sentir, o sea, sentimos lo mismo al final, rabia, tristeza, dolor, felicidad. Entonces al final yo creo que es imposible que alguien diga que en su vida ha pensado, en plan, no seriamente, pero tipo que ha pensado o ha dicho... Pensamiento en voz fugaz. alta, en plan, te voy a Intrusivo. matar, ¿sabes? Sí. Pero eso es lo que digo. Yo pienso que es una forma de expresarse. Igual no es la más correcta del mundo, pero es mi opinión. ¿Y tú? No, yo sí estoy de acuerdo y pienso que incluso no deberías sentirte culpable porque se te pasa eso en la cabeza. O sea, existen los pensamientos intrusivos, existen los pensamientos por emociones momentáneas, por el calor del momento, porque estás enojado, porque estás triste. Incluso, yo qué sé, lo que he dicho antes de que en las películas, en todo el entretenimiento, está muy insensibilizado la muerte de una persona, en general, hablando en general. Es fácil pensar, voy a matar a este, en plan, lo mato, en plan, es que lo mataría por la rabia, por el enojo o por X motivo, pero lo que nos diferencia eso de animales, psicópatas o cualquier otro ser capaz de matar a un humano es que tenemos un raciocinio y podemos diferenciar un pensamiento intrusivo y poco sostenible, poco Que no es importante, viable. que no es nada, de algo que es obviamente que no puedes hacer. En plan, puedes diferenciar de este pensamiento, obviamente, es
algo que se me pasa por la cabeza, pero obviamente ni en 1000 No años lo haría nunca. lo voy a hacer ni voy a intentar nada porque es algo que no entra en mi cabeza, en plan. O sea, entra en mi cabeza, entra en mi cabeza, pero no en mi raciocinio, en plan, no lo voy a hacer. Es algo que no voy a hacer, en plan. Ni porque quiero, no es porque me esté controlando porque tengo un impulso de hacerlo, no, porque no quiero. Ya. Bueno, espero que con esta respuesta estén contentas nuestras almas de realización. Pero bueno, ya, como he dicho en la introducción, es el episodio final de nuestra serie de podcasts. Nos despedimos. Y no sé, igual comentar algún caso. A ver, hemos tratado bastantes y bastantes diversos. Sí. El de la Dalia Negra, el de la sesión el de los caramelos, en plan, El Candyman. El del Candyman, Sí. ese. El del episodio anterior de la sesión de las reviews de Amazon. El de la Veneno. O sea, yo creo que ha sido bastante variado, tanto de países, o sea, de nacionalidades, como de tipos de casos, ¿no? Sí. Porque comparas el caso de la Dalia Negra con este que acabamos de hablar del chaval murciano. Son épocas distintas, motivos diferentes, personas diferentes también. Entonces, ¿cuál dirías tú? Bueno, a ver, tú y yo hemos estado en todos, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías que es el que más te ha gustado comentar o...? Que me ha gustado más, pero me hubiese gustado expandirlo más. Yo creo que el de la Dalia Negra, a lo mejor. Nos quedamos cortos, yo creo, ¿eh? Por Sí, eso. me hubiese gustado hablar más. Porque es un caso potente, en plan, es un caso bastante heavy por cómo terminó. Sí, la de la mediático, y había mucha más información, yo creo que no dijimos, Sí. porque al final pues no podemos un podcast de 3 Sí, horas, y ¿no? por tiempo también. Yo diría que el mío fue... el de Amazon me ha gustado bastante comentarlo. Ya, también te lo iba a decir. Es que es muy curioso que sea algo en plan... yo creo que de todos es el más diferente, por decirlo de alguna manera, porque es como... Involucra una red social, una tienda online, reseñas que puede ver todo el mundo. Es como el más raro, por decirlo así. Es raro en cuanto a actualidad, que puedas decir ese tipo de cosas por Amazon y tarden en encontrarte y hagas todas las cosas. Pero sí, no, yo diría que ese ha sido para mí... igual no es el más interesante, pero el que más he disfrutado. El más interesante, yo creo que también... A ver, todos son interesantes hasta... O sea, en su medida, ¿no? Pero yo, personalmente, yo diría que el de la Dalia también. El de la Dalia es que al final era un misterio muy tocho y que a día de hoy no se ha resuelto al 100%. Y que, lo que digo, que nos falta mucha información por decir y por aprender, vaya. ¿Y hay un caso que te hubiese gustado traer que no has podido traer? A ver, que me hubiese gustado... A ver, al final, pues casos... Por ejemplo, como yo que sé, el de Jeffrey Dahmer, me parece bastante interesante, ¿no? Sí. En plan, y es un caso que tienes mucho de lo que hablar, pero al final es un caso que era un poco más... No difícil traer, pero al final, como salió la serie esta hace un par de años, ya la gente más o menos... O sea, no es una historia oculta, es una historia que se ha popularizado bastante. Ya es más de conocimiento popular. Entonces, al final tampoco vamos a contar aquí cosas que realmente mucha gente ya sabe. Sí. Pero es un caso interesante también, el de Jeffrey Epstein, siguiendo con los Jeffreys, también otro caso que, aunque no sea de un asesino en serie, también es un caso, hombre, bastante tocho. De crimen. Claro, el crimen como tal es bastante tocho, ¿no? Pero, y bueno, y algunos más que comentaría también crímenes, en plan, no de solo una persona, sino de un grupo, por ejemplo, ¿sabes? No sé si te suena, un escuadrón que hubo japonés en la Segunda Guerra Mundial que realizaba como torturas con... Bueno, era una locura, en plan, eso era una salvajada. O pues, también, esto tampoco sería tanto de asesinos, pero por ejemplo, sería un poco más moral, un poco más debate moral, de un hombre que recibió muchísima radiación, no me acuerdo en qué año fue o por qué motivo fue, pero que le mantuvieron con vida durante mogollón de días, que el tío estaba agonizando, en plan, que todo el rato estaba como en paro cardíaco y le volvían a resucitar para estudiar cómo afectaba la radiación a su cuerpo. Como el experimento este del sueño. Claro. Y al final se ve, había fotos creo, que era un amasijo de carne viva, sin más, en plan, y estaba totalmente consciente de todo Esto lo es que real. pasaba. Esto es real, o sea... Pero que eso, realmente nos vamos del tema porque no es tanto un asesino, ¿no? Sí. Haría un poco más moralidad. Pero bueno, ¿tú habrías traído alguno así en especial? Yo, a ver, me hubiese gustado traer uno que se llama Richard Ramírez, el asesino nocturno. Me suena. Uno No que sé. sí, me suena mucho. Sí, o sea, no es nada más allá o sea, no es más allá, obviamente hizo cosas horribles, pero como es muy común, es muy el mismo modus operandi que los otros, que es asesinar mujeres, abusar de ellas. Y lo curioso de este caso es que cuando acabó en la cárcel, había muchas mujeres que le enviaba cartas a Richard Ramírez, el asesino,
diciendo que estaban enamoradas de él. Sí, porque era muy guapo. Porque ¿no? era muy guapo en esa época, el típico pelo súper rizado, Sí. muy ochentero. Y que estaba enamorada de él y que cuando saliese le iban a dar todo el dinero del mundo, le iban a dar casa, todo. En plan, como que era muy mediático en ese entonces porque Ya. había muchas mujeres que lo querían libre por el simple hecho de que era una persona guapa y simplemente les atraía. Pero es que eso me parecía curioso porque ignoran completamente lo que ha hecho, ¿sabes? Estando en la Ya, cárcel. al final ese es el tema de siempre, la moralidad y la moralidad de cada uno y la moralidad humana en general. De hecho, ese caso también ocurrió hace un par de años, yo creo, con un adolescente además que creo que hizo un tiroteo escolar en Estados Unidos. Igual, todo el mundo en las redes sociales, es guapísimo, no sé qué, deberían de liberarle ya, seguro que El- no hizo tanto. El que hubo hace muy poco, el tío este que iba con capucha y que mató a un CEO de una farmacéutica, creo, o de Es un verdad, sí, me suena. o de una seguridad social de Estados Unidos, o algo así, que lo mató por no sé muy bien por qué, pero se llenó Twitter de mira qué guapo es este tío, tal, hizo un héroe, ni sé qué. No sé por qué motivo, la verdad, pero A mí al final eso me ejemplo. parece un poco, o sea, una actitud vergonzosa, ¿no? Me refiero, no sé, o sea, tanto influye el aspecto. Físico no sé, O sea, moral. realmente si fuese por ellas, si estuviese en su mano, bueno, por ellas o por ellos, quién Sí. sabe, liberarían a esas personas por simplemente su apariencia física, tras, yo que No, sé, no pues, es un- tras las violaciones, tras los asesinatos. No me parece un juicio mm, viable, la verdad. No sé, no me parece. Vamos, si fuese por esas personas, sería la sociedad, vamos, o sea, Ya, estaríamos tenemos todos todos. reventados. Hmm. Pero bueno, poco más que comentar, la verdad, en cierto modo me da pena, la verdad, terminar esta serie. Me habría molado que hubiese sido más constante, Sí, haber hecho más episodios y tal, hablando de casos más interesantes. O sea, más interesantes me refiero, igual de interesantes. sí. Pero bueno, al final pues es lo que es el tiempo que tenemos y los recursos que tenemos, ¿no? Entonces pues nada, yo creo que ya por aquí vamos a ir dando finalizado nuestro último episodio de Rastros de un Delito. Espero que hayáis disfrutado en estos 6 podcasts y que bueno, que eso, lo de siempre, si le dais like, lo compartís y comentáis, por nosotros, perfecto, no nos vamos a quejar. Agradecido. Claro, no nos vamos a quejar. Así que nada, no sé, unas últimas palabras, Mateo. Que me lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho compartir los 6 episodios como coanfitrión contigo y los invitados. Pues muchas gracias por haber participado. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en un futuro si es posible. Efectivamente. Adiós a todo el mundo. Adiós, chao.